Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Curiosidades del Pasado. En esta entrega, nos embarcaremos en una exploración más profunda de la intrigante vida de Cleopatra, la última reina de Egipto. Desde sus primeros días en la deslumbrante Alejandría hasta sus trágicos momentos finales, desentrañaremos las capas de esta figura histórica excepcional. Suscríbete ahora para unirte a nuestra comunidad de exploradores de la historia. Así que, ¿qué estás esperando? Haz clic en el botón de suscripción, activa la campana de notificaciones y únete a nosotros en este viaje inolvidable a través del tiempo. Juntos vamos a desentrañar los misterios del pasado y aprender algo nuevo en cada episodio. Los primeros años. Cleopatra. Nacida en el 69 a.C. en Alejandría, Egipto, se encontró desde joven inmersa en la intriga política de la dinastía tolemaica. Pero, más allá de las luchas de poder, su educación fue notable. Hablaba varios idiomas, incluido el griego, el egipcio, el arameo y el latín, lo que la convirtió en una comunicadora excepcional en un mundo donde la diplomacia se forjaba en conversaciones y acuerdos. A medida que Cleopatra crecía, también lo hacía su astucia política. Su capacidad para comprender la psicología de sus oponentes y la habilidad para convertir a los aliados potenciales en defensores le valieron una reputación que trascendió las fronteras egipcias. Un hecho fascinante es que, para consolidar su posición en el trono, Cleopatra se unió a su hermano Ptolomeo XIII en un matrimonio ceremonial. Aunque el matrimonio entre hermanos era una tradición tolemaica, Cleopatra estaba destinada a mantener la pureza de la línea macedonia, una táctica que reflejaba su firmeza y dedicación al poder. El ascenso al trono. La muerte de su padre dejó a Cleopatra y a su hermano compartiendo el trono, pero pronto las tensiones familiares se tradujeron en conflictos políticos. Un giro fascinante ocurrió cuando Cleopatra buscó el apoyo de Julio César, el líder romano, para asegurar su posición. El respaldo de Julio César consolidó la posición de Cleopatra, pero también desató una tormenta política en Roma. A pesar de sus triunfos en el ámbito personal, Cleopatra enfrentó desafíos adicionales en el frente político. La figura de Cleopatra en Roma se convirtió en un tema candente, y los enemigos de Julio César utilizaron su relación con la reina de Egipto como arma política. Cleopatra, siempre hábil en el juego de la diplomacia, buscó extender su influencia en el Senado romano. Se involucró activamente en la vida política de Roma, tejiendo alianzas y tejidos de negociación para asegurar la protección de Egipto y su propia supervivencia. Su destreza en el manejo de las intrigas políticas no solo protegió a su reino, sino que también contribuyó a moldear la compleja escena política de Roma. Durante este tiempo, Cleopatra dio a luz a Ptolomeo XV, conocido como Cesarión, quien supuestamente era el hijo de Julio César. Este nacimiento no solo consolidó aún más la conexión entre Egipto y Roma, sino que también aseguró el legado dinástico de Cleopatra. A pesar de los desafíos, Cleopatra se erigió como una líder formidable. La armonía entre el poder político y personal era su característica distintiva, y su capacidad para equilibrar ambas esferas la consolidó como una figura única en la historia. La relación con Marco Antonio. Después del asesinato de Julio César, Cleopatra regresó a Egipto, pero su destino estaba lejos de ser estable. La relación con Marco Antonio, otro líder romano poderoso, no solo fue política, sino también apasionada. Tuvieron 3 hijos juntos,
lo que marcó un hito en la relación entre Egipto y Roma. Cleopatra, siempre consciente de la importancia de la imagen pública, organizó elaborados eventos para Marco Antonio. Una anécdota fascinante es el famoso banquete en el que Cleopatra disolvió una perla extremadamente cara en vinagre y luego la bebió. Este acto extravagante no solo impresionó a Marco Antonio, sino que también simbolizó la riqueza y el lujo de Egipto. El declive y la muerte. La batalla de Accio en el 31 a.C. fue el punto culminante de la tensa relación entre Cleopatra y Roma. Antes de la batalla, Cleopatra, en un intento desesperado por garantizar su supervivencia, trató de negociar con Octavio, el futuro emperador Augusto. Este episodio destaca su ingenio diplomático incluso en los momentos más oscuros. La muerte de Marco Antonio, quien se apuñaló a sí mismo tras recibir falsas noticias de la muerte de Cleopatra, fue un golpe devastador. En un giro trágico, Cleopatra, enfrentada con la realidad de la derrota, buscó la inmortalidad a través de la serpiente venenosa del asp. Sin embargo, el hecho de que llevara una cesta de higos consigo mientras consumía el veneno agrega un toque de misterio a su muerte. El legado de Cleopatra. La muerte de Cleopatra marcó el fin de la dinastía tolemaica y el comienzo de una nueva era para Egipto bajo dominio romano. Sin embargo, su legado trasciende los límites temporales. Después de su muerte, sus hijos con Marco Antonio, los mellizos Alejandro Helios y Cleopatra Selene, fueron llevados a Roma como trofeos de guerra, pero Cleopatra continuó siendo un símbolo de poder y fascinación. El misterio que rodea su tumba también ha agregado un elemento adicional de intriga. Aunque Cleopatra y Marco Antonio fueron enterrados en algún lugar de Alejandría, la ubicación exacta de sus tumbas ha eludido a los arqueólogos a lo largo de los siglos. El mito de Cleopatra se ha transmitido a través de los siglos. Su capacidad para cautivar a dos de los líderes más poderosos de su tiempo, así como su inteligencia política, la han convertido en un ícono perdurable. Cleopatra permanece como una de las figuras más enigmáticas de la antigüedad. Su vida estuvo marcada por el ingenio, la astucia y el amor, pero también por la tragedia. ¿Qué aspectos de su vida les parecieron más intrigantes? No olviden compartir sus pensamientos en los comentarios y sugerir temas para futuros episodios. Hasta la próxima, exploradores de la historia.